Y para analizar la situación que se vive actualmente en Venezuela, nos acompaña Roberto Izurieta, colaborador político de CNN y profesor de la Universidad George Washington. Y también está con nosotros Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina de Cato Institute. Ambos se encuentran en la ciudad de Washington. Los saluda Patricia Ramos y gracias por estar con nosotros. Comenzamos con Juan Carlos Hidalgo. Tras esta oleada de manifestaciones donde ya dijimos que la oposición exige elecciones, principalmente para presidente, libertad a presos políticos y la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿podría cambiar el actual escenario político en Venezuela? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes. Difícilmente. Vemos que efectivamente ahora hay una presión más constante de los venezolanos en las calles. Ya llevamos varios días de protestas continuas en Caracas principalmente, pero también a lo largo y ancho del país. Sin embargo, todavía no existe esa voz unísona por parte de la oposición con respecto a qué exactamente es lo que quieren a partir de estas protestas. Quieren la salida inmediata del régimen de Nicolás Maduro del poder, quieren elecciones bajo la conducción del actual Consejo Nacional Electoral que está tomado por el gobierno. En fin, si nosotros preguntamos a gente dentro de los diferentes grupos de oposición, veremos de que no existe un acuerdo exacto entre lo que estas personas quieren. El gobierno muy hábilmente ha explotado estas diferencias en el pasado, sigue explotándolas en el presente. Vemos cómo la declaración del presidente Maduro en el sentido de que él estaría de acuerdo y que quiere elecciones regionales que debieron haber ocurrido en diciembre pasado, sirvió para que algunos grupos de oposición manifestaran cierta satisfacción con dicha declaración. Entonces, nuevamente, no existe todavía esa cohesión por parte de la oposición que podría llevar entonces sí, a una presión un poco más aguda al régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Ahora vamos con el de casa, Roberto Izurieta, analista de CNN. La oposición en Venezuela, retomando lo que acabamos de oír de Juan Carlos, está lo suficientemente cohesionada, tiene un liderazgo firme para enfrentar al actual régimen, porque sale a las calles, intentó un diálogo, denuncia en la mayoría de los foros internacionales y parece un proceso que, permíteme encontrar el calificativo, calificarlo como atascado. Yo difiero del análisis. Yo creo que la oposición está absolutamente unificada en un objetivo, en producir el cambio que demanda la ciudadanía en Venezuela. La situación humanitaria, la situación económica, la situación política ha colapsado de manera total. Este cambio tiene que producirse. ¿Qué camino podemos escoger en el cambio? Pues todos los caminos que nos lleven a Roma serían buenos. Si es que existieran elecciones de gobernadores, primero, eso no va a resolver el problema humanitario ni el problema económico. Si se dan, enhorabuena. Si se dan, que sean elecciones legítimas para no tener el problema que tenemos en el Ecuador. Necesitamos autoridades electorales que garanticen, a través de la representación de las distintas fuerzas políticas, esto es el gobierno y la oposición, un proceso nítido. Segundo, ¿qué pasaría si es que hay nuevos gobernadores y les hacen lo mismo, la Corte Electoral, que lo que le hicieron a la Asamblea? Le quitan todas las funciones. De nuevo no resuelve el problema. ¿Sería bueno? Por supuesto que sería bueno, pero no resuelve el problema. La oposición está unificada en un objetivo, en la necesidad, en la urgencia de producir un cambio en Venezuela. El camino más rápido para este cambio sería, por supuesto, un acuerdo a través del gobierno y la oposición para elecciones inmediatas, libres, justas e independientes. ¿Esto será posible? Muy probablemente no. El gobierno no va a ceder el poder con libertad, con facilidad, y por eso cuando cierras las puertas de la democracia, se abre la puerta de la protesta, la puerta de las calles, y cuando esta puerta también la cierras, lastimosamente estás provocando violencia. Juan Carlos Hidalgo, ¿dónde quedó el papel de la OEA? ¿Dónde está la ONU, el Mercosur ante la crisis en Venezuela? Bueno, han venido cambiando de posición y han asumido un tono más crítico hacia lo ocurrido en ese país. Vemos que el Mercosur suspendió indefinidamente a Venezuela. Recordemos de que el Mercosur se había convertido en un club político de presidentes de izquierda durante la mayor parte de la década pasada y principios de esta, pero el cambio de gobiernos en Argentina y Brasil hizo que la organización girara 180 grados y ahora se suspendió a Venezuela. Vemos que en la OEA
ya existe una mayoría de países que tienen una actitud crítica hacia lo que ocurre en ese país, no necesariamente una actitud lo suficientemente crítica como para llevar a la suspensión de Venezuela de ese organismo, pero sí para señalar las groseras violaciones a los derechos humanos y a los principios democráticos más básicos que están ocurriendo en ese país. Pero nuevamente hay que tener casi que una paciencia franciscana con estos organismos para aquellos que queremos un cambio más expedito en lo que ocurre en Venezuela. Paciencia franciscana. Roberto Izurieta, te agradezco brevedad porque todavía tengo otra pregunta para ustedes que no tiene que ver con Venezuela. ¿Cómo calificar la inhabilitación de Enrique Capriles y qué impacto tiene esto dentro de la oposición y de cara al futuro político de Venezuela? Nuevamente son trucos amañados de un sistema en el fondo dictatorial que no quiere elecciones libres e independientes. Entonces, básicamente vamos a seguir viendo este tipo de trucos y nada de esto va a solucionar el problema. Lo que va a solucionar el problema en Venezuela son elecciones libres, independientes, controladas y supervisadas por un sistema electoral que represente a las partes que van a competir, y eso podrá solucionar los problemas económicos y humanitarios y, sin lugar a dudas, políticos que estamos viendo trágicamente en Venezuela. Bueno, ahora brevemente les pido a ambos que antes de terminar quisiera aprovechar la oportunidad para abordar otro tema que nos tiene muy preocupados a todo el planeta, y es el tema de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, y Estados Unidos y Rusia, y en la mitad Siria. ¿Posibilidades de un conflicto más allá de las palabras? Roberto, comienzo contigo. Yo pienso que hay que ver si las consecuencias de los bombardeos que se dieron en Siria realmente debilitan al gobierno de Assad, el gobierno en Siria. Lo único que podemos esperar es un acuerdo integral que vea una salida lo más rápido posible del gobierno sirio, que ha sido responsable de todas las atrocidades. Y en el caso de Corea del Norte, lo que tenemos que esperar es una actitud mucho más activa por parte de China para que, en coordinación con las naciones europeas y los Estados Unidos y Japón, busquemos una salida para la desnuclearización de Corea del Norte. Gracias, Juan Carlos. Te escuchamos brevemente. Sí, en el caso de Corea del Norte, el problema ahí es que el régimen de Pyongyang está acelerando el desarrollo de misiles balísticos que podrían en unos pocos años tener la capacidad de transportar ovejas nucleares a la costa oeste de Estados Unidos. Esta es una perspectiva que es inaceptable para Washington y por eso es que ha aumentado la tensión en los últimos meses. Ahora bien, como bien mencionaba Roberto, la solución al problema de Corea del Norte parte por China, que es su principal patrón. Sin el apoyo chino, el régimen de Pyongyang probablemente colapsaría en poco tiempo. Sin embargo, a China no le conviene la unificación de la península coreana. No quiere una Corea que con tropas estadounidenses y aliada a Washington en la frontera. Y es por eso que hasta el momento ha seguido apoyando a lo que ha resultado ser un vecino bastante incómodo como es Corea del Norte. Pero sin duda alguna, el diálogo entre Washington y Pekín tiene que ser la base de cualquier perspectiva para solucionar los problemas en la península coreana. Lo que sí es cierto es que la perspectiva de un conflicto bélico es terrible en esa zona del mundo, puesto que no solo con bombas nucleares que ya posee Pyongyang, sino que con armas convencionales Pyongyang puede atacar fácilmente a Seúl, un área metropolitana de 22 millones de personas, y generar una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas. Bueno, esperemos que la diplomacia avance. Muchísimas gracias al profesor Roberto Izurieta, colaborador político de CNN, y a la analista Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto.